de explicación. Ya, entonces ahora sí vamos a entrar a la sesión número 17, ya que nos corresponde la realidad lingüística del Perú. O sea, lo que vamos a ver en esta sesión es en sí cuáles serían las lenguas predominantes en la actualidad en nuestro país. ¿Ok? Primero hay que tener en cuenta que nuestro país es considerado multilingüe y pluricultural. ¿Por qué? Porque está constituido por 43 lenguas, incluyendo al castellano, que en este caso pertenecen a 19 familias lingüísticas. Es necesario también tener en cuenta que existen lenguas extranjeras de grupos de inmigrantes que mantienen sus comunidades, como por ejemplo los alemanes y austriacos en Posuso, lo que es la región de Pasco, los japoneses en Huaraz, otros en Lima, y los chinos en algunos distritos de Lima. También se puede mencionar el caso del portugués en algunos distritos fronterizos con Brasil. Antiguamente se presume que en nuestro país existía un número mayor de culturas que se comunicaban en aproximadamente más de 200 lenguas, que con el transcurrir de los siglos se han ido extinguiendo. Por ejemplo, la lengua mochis, Quixnan, el puquín, el chachapoya, entre otras lenguas. Ahora, esto lo ocurre en el Perú, pero ¿qué pasa en otras partes del mundo? Por ejemplo, el tercer grupo más numeroso, hablando de comunidades lingüísticas, ya es, en este caso, después del Aragua y el Pan. Se sabe que en este caso los jíbaros nunca fueron derrotados, ni por los incas, ni por los incas de Pachacútec, ni con los españoles. Ellos fueron una manera de sobrevivir estas etapas transversales de la historia del Perú. Actualmente los jíbaros se ubican en los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Loreto. Son conocidos como grandes guerreros que reducían la cabeza de sus adversarios después de una guerra. Las lenguas que se hablan dentro del grupo jíbaro es el Guambisa, el Aguarina y el Achor. O sea, a pesar de que es una comunidad, no es una comunidad que habla en una lengua homogénea, sino que dentro de ellas hablan tres lenguas. Y es en este caso la tercera comunidad más grande, la tercera comunidad amazónica más grande. El grupo Arawak o Arahuaca es el grupo más numeroso en cuanto a originarios, ya que se extiende desde Estados Unidos, Florida, hasta la Tierra del Fuego. Se cuenta que con el primer grupo que Colón hizo contacto fue con el Taíno, que pertenece al grupo de los Arawak. Pertenecen a este grupo las lenguas ayánica, mochigenga, chamicuro, iñapari, nomatzigenga, recígaro, piro, campa, caquinte y yanesha. Y hablamos en este caso de lenguas del Perú. Si recordamos que el grupo Arawak se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, calculen cuántas lenguas más pueden hablar. Las propiedades curativas, por ejemplo, de la uña del gato, se dio en este caso a la luz por los ayánicas en nuestro país. Cuando los españoles quisieron internarse en el bosque amazónico, hicieron contacto con los pinos, quienes poseían la mejor tecnología para navegar en los ríos, ya que en este caso eran comerciantes como los fenicios. Por ejemplo, mire, este es un cuadro en donde más o menos tenemos la familia lingüística del quechua. Tenemos el quechua del norte, como por ejemplo los que se hablan en Chachapoyas y Cajamarca, o por ejemplo que se habla en Farreñafe. El quechua central, ubicado en el Callejón de Guaylas, en la Topativilca o Conchucos, Yaru, en Guanta o en Yauyos. El quechua sureño, que en este caso tiene dos comunidades distintas, la ubicada en Ayacucho,
Chanca o en este caso de la que se habla en Cusco y en el Collao. Y el quechua de la selva, hay quechua selvático, que se hablan en el Napo, en la quebrada del río Pastaza, en la quebrada de San Martín, en la quebrada de Santa Rocino o en la quebrada del Tigre, ¿no? Ya, pues son, y en la fila, en este caso de tu derecha, es más o menos el número aproximado de habitantes que siguen hablando de estos idiomas, ¿no? El más popular, como vemos aquí en el cuadro, es en este caso los hablantes del sur, o sea, del Cusco Collao. En el centro se hablan también el segundo o la segunda comunidad más hablada, ¿no? En el Callejón de Guaylas, ¿ok? ¿No? En menor medida, en este caso, el quechua de la selva y en mucho menor medida el quechua norteño. En realidad, el quechua norteño ya podemos decir que estaría a pasitos en este caso, de una extinción. Y estas son las familias de lenguas amazónicas. Tenemos la aragua, la bora, la caguapana, la jarakmut, huitoto, jíbaro, entre otros, ¿no? Y también hay una comunidad de lengua aymara, por ejemplo, ¿no? El aymara propiamente dicho, que se habla en Puno, Moquegua y Tacna, que son de 300.000, o en este caso, el tupino jacaro o el tupino cachuy, que hay, por ejemplo, ya los datos son realmente reducidos entre 750 y 11 nada más. O sea, ahí, por ejemplo, ya estaríamos considerando una extinción de la línea. ¿Ok?